Hola y bienvenidos a el video número 27. Estamos hablando sobre la elección incondicional. Nos quedamos hablando sobre la palabra eklegomai en el video anterior, que quiere decir escoger fuera, escoger para uno mismo una cosa de entre muchas. Y para unos ejemplos de esto, vamos a Lucas 6:13. Lucas 6:13. Aquí nos dice, y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Quiero hablar sobre las tres palabras aquí, llamar, escoger y llamar. La primera palabra, llamar, prosfoneo, es dirigirse. Entonces, y como fue de día, Cristo se dirigió a sus discípulos y escogió, eklegomai, entonces escogió fuera de muchos, unos 12, y dice, y también los llamó apóstoles. Esta es la palabra onomazo, y es asignar una apelación o nombrar. Entonces los nombró apóstoles, los dio autoridad como apóstoles, como miramos en el video anterior. Vamos a Juan 6:70. Juan 6 y el versículo 70. Llegando aquí casi al último de Juan 6, dice, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es diablo. Esta palabra diablo es diabolos y quiere decir calumniador. Entonces uno de ustedes es un calumniador. Entonces miramos aquí que Cristo escogió los 12. De los 12 escogió uno para traicionarle. Entonces es según las escrituras como hemos visto antes. Santiago 2:5. Santiago 2, versículo 5 nos dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces miramos aquí que Dios eligió. Entonces, miramos en estos versículos que la elección se refiere al decreto divino de crear de entre la humanidad condenada a ciertos individuos para ser beneficiarios del don gratuito de la salvación. Dios hizo esto sin referencia a los méritos. Es muy importante. El hombre no puede hacer absolutamente nada para ganar la gracia de Jehová. Entonces, lo hizo sin referencia a los méritos, al estado de la voluntad o a la fe prevista en los elegidos. Dios no lo hizo arbitrariamente, sino en base de su gracia. Entonces, nos lleva a la palabra gracia, número 5485, es charis en el griego, y quiere decir gracia de manera o acción, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Ahora, del léxico griego al español, theers, miramos de la palabra gracia, que habla de buena voluntad, bondad amorosa y favor. Habla de la bondad misericordiosa por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, las vuelve a Cristo, las mantiene, las fortalece, las acrecienta en la fe, el conocimiento y el afecto cristiano, y las enciende para el ejercicio de las virtudes cristianas. Miramos entonces que gracia se pone en contraste con deuda. Vamos a Romanos 4:4. Dice, ahora bien, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, hablando de obras,
que estas obras entonces se le cuenta el salario como deuda, no como gracia. Gracia quiere decir que no tiene que hacer nada y le va a pagar. Y sabemos que no es así. Vamos al versículo 16. En el versículo 16, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Y vamos a ver en 11:6. Romanos 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, como miramos en 4, versículo 6, el salario es pagado porque es una deuda. Lo que Dios da a su gente es por su gracia. Él no nos debe nada y no podemos hacer nada para merecer su gracia. Déjame leer lo que Rogelio nos dice en su estudio, porque nos da una perspectiva de la elección basada en la gracia que no se puede negar. Nos dice, la elección es como una luz que ilumina el significado de la palabra gracia. Sin ella, la gracia es percibida como la recompensa por alguna actividad o disposición humana, y no como la causa de esta disposición. Entonces, gracia por definición implica favor inmerecido. Entonces, Rogelio nos dice que la gracia tiene que ser independiente de cualquier actividad humana. El momento en que aceptamos este concepto, entendemos por qué la gracia y la elección son inseparables. Es ilógico proclamar la doctrina de la salvación por gracia mientras negamos la de la elección. Tiene mucho sentido. No podemos decir que Dios por gracia nos dio la salvación y a la misma vez negar la elección, porque gracia por su definición quiere decir que es algo inmerecido, que uno no puede ni actuar para recibir este favor de Dios. Es lo que miramos en el Antiguo Testamento, cuando Josué dice en 24:9 que ellos no pueden porque Dios es santo y celoso. Es que no hay una manera para ganar el favor de Dios. Isaías dice que nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Entonces, miramos que es imposible ganar este favor. Otra vez, recordando lo que Pablo dijo en Romanos 11:5. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que quiere decir es que la gracia inmerecida no tiene sentido fuera de la elección, porque la gracia es inmerecida. Muy importante recordar esto. Y aunque los conceptos de predestinación y elección son semejantes, no son exactamente iguales. La elección encierra la decisión divina de salvar a algunos. En cambio, la predestinación se refiere al poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con sus decretos. Y en el próximo video vamos a hablar de esto en el libro de Efesios, capítulo 1, los versículos 3 al 11, y en específico el versículo 11. Bueno, por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.